Damos inicio al evento Lanzamiento del pilotaje de instrumentos jurídicos para una justicia con perspectiva de género. Tengo el honor de saludar a las autoridades que nos acompañan en la mesa directiva. Doctora María del Carmen Maldonado, presidenta del Consejo de la Judicatura. Doctor Jorge Moreno, vocal del Consejo de la Judicatura. Abogado Hugo Javier Oliva, director provincial del Consejo de la Judicatura de Pichincha. Doctora Alejandra Guerrón, delegada de ONU Mujeres Ecuador. Doctora Sibel Martínez, vicepresidenta del Consejo de Protección de Derechos. Doctora vicealcaldesa Gisela Chalá, presidenta delegada del Consejo de Protección de Derechos. Doctora Verónica Moya, secretaria ejecutiva del Consejo de Protección de Derechos. Saludamos también a directores provinciales del Consejo de la Judicatura, juezas y juezas de unidades judiciales penales, violencia contra la mujer y familia y multicompetentes, fiscales y defensores de Pichincha, representantes de la Secretaría de Derechos Humanos, representantes del Ministerio de Inclusión Económica y Social MIES, representantes del Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional, representantes del Consejo Nacional de Género, representantes del Consejo Consultivo de Mujeres, representantes de universidades de Derecho y Jurisprudencia de Quito, abogados en libre ejercicio, público en general. Reciban una cordial bienvenida a este evento. Solicito al público ponerse de pie para corear el himno nacional. Pueden tomar asiento. Con la aplicación de los instrumentos jurídicos para una justicia con perspectiva de género, se alcanzará a elevar y mejorar la calidad de las sentencias, la restitución efectiva de los derechos de las víctimas e inclusive restitución a víctimas secundarias en casos de violencia, huérfanos, por ejemplo, basada en sentencias con enfoque de género, derechos humanos y enfoque restaurativo. En este momento, invito al estrado al doctor Hugo Javier Oliva, director provincial del Consejo de la Judicatura de Pichincha, quien dará las palabras de bienvenida.
Doctora María del Carmen Maldonado, presidenta del Consejo de la Judicatura. Doctora Solanda Goyes, directora nacional de acceso a los servicios de justicia del Consejo de la Judicatura. Doctora Alejandra Guerrón, delegada a ONU Mujeres Ecuador. Doctora Sibel Martínez, vicepresidenta del Consejo de Protección de Derechos. Señora vicealcaldesa Gisela Chalá, presidenta delegada del Consejo de Protección de Derechos. Señora Verónica Moya, secretaria ejecutiva del Consejo de Protección de Derechos. Directores provinciales del Consejo de la Judicatura. Público presente. A nombre del Consejo de la Judicatura, queremos agradecer su presencia en este evento. Nos hemos informado sobre los instrumentos jurídicos y herramientas técnicas pensando a favor de las víctimas de la violencia de género. Hemos eliminado o al menos desestimado prejuicios al respecto y eso ya es un gran avance. Creo que compartir conmigo y que ha sido como un llamado de conciencia o de atención que nos invita no solo a quedarnos en las buenas intenciones, sino a actuar. En esas líneas, quiero resaltar y agradecer la labor de las instituciones participantes y por las cuales este proyecto se hace realidad. Consejo de Protección de Derechos, Judicatura de Pichincha, ONU Mujeres, funcionarios, público presente. Ninguno de nosotros está alejado de la realidad de nuestro país, así como de Latinoamérica y el mundo, en lo que respecta a la violencia y a las víctimas de violencia de género. Actualmente destaca el tema del feminicidio y su lamentable incremento, un tema complejo, profundo, cultural y estructural que nos conlleva sin duda tiempo y lucha para erradicarlo, para lo cual necesitamos el compromiso y acción de todas las instituciones sociales a través de la educación y principalmente de los valores, en un Estado responsable que cumpla con su cometido, planteamiento de leyes, pero sobre todo de su aplicación. En nuestras niñas, niños está la esperanza y en nuestras mujeres y hombres conciencia con responsabilidad social. Pero es importante reconocer que ahora los ciudadanos no se quedan callados, alzan su voz, protestan. Mujeres, hombres y niños encabezan una lucha que nosotros como servidores públicos debemos apoyar y contribuir con la cristalización de sus metas y sueños, que son sus derechos y que legítimamente les pertenece. Asimismo, hemos sido testigos o tenemos referencias históricas de la lucha de actores políticos y sociales, quienes literalmente han peleado por los derechos de todas y todos y por construir una sociedad más justa, digna y equitativa. Desde el Consejo de la Judicatura queremos sumarnos a esta cruzada y apoyar desde ya cada una de nuestras instancias y desde cada uno de nuestros funcionarios. Sé que coincidimos en que el Ecuador, aunque se ha avanzado mucho en materia de violencia y equidad de género, aún nos queda camino por andar y será gracias a programas e instrumentos como los que hoy salen a la luz que apoyemos la reivindicación de derechos de los usuarios del sistema de justicia. Hoy, en el Consejo de la Judicatura, les recuerda a los funcionarios renovar y fortalecer su compromiso de brindar servicios ágiles y eficientes que permitan seguir construyendo una justicia transparente, ética e independiente y más cercana. Nos es grato formar parte de este tipo de iniciativas que no tienen otro fin que el de procurar una sociedad más justa en beneficios de todos los ecuatorianos y que logren establecer un hito y sentar un precedente del servicio, porque justamente para eso hemos venido, para servir y apoyar en esta misión en el lugar en que desempeñemos nuestro trabajo. Nuestro esfuerzo no es suficiente, pero tampoco mínimo. Seguiremos luchando. Gracias. Agradecemos su intervención, doctor. Y en este momento cedo la palabra a la doctora Alejandra Guerrón, delegada de ONU Mujeres Ecuador y coordinadora del área de eliminación de violencia contra las mujeres del mismo organismo. Muchas gracias. Doctora María del Carmen Maldonado, presidenta del Consejo de la Judicatura. Doctora Solanda Goyes, directora nacional de acceso a los servicios
de Justicia del Consejo de la Judicatura, abogado Hugo Javier Oliva, director provincial del Consejo de la Judicatura de Pichincha, doctora Sibel Martínez, vicepresidenta del Consejo de Protección de Derechos, señora vicealcaldesa Gisela Chalá, presidenta delegada del Consejo de Protección de Derechos y vicealcaldesa de Quito, Verónica Moya, secretaria ejecutiva del Consejo de Protección de Derechos, directores provinciales del Consejo de la Judicatura, juezas y jueces de las unidades judiciales, penales y violencia contra la mujer y la familia, fiscales y defensores de Pichincha, representantes de la Secretaría de Derechos Humanos, representantes del Ministerio de Inclusión Económica y Social, representantes del Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional, representantes del Consejo Nacional de Igualdad de Género, representantes del Consejo Consultivo de Mujeres, representantes de las universidades de Derecho y Jurisprudencia de Quito, abogados en libre ejercicio, compañeras del movimiento de mujeres y señores y señoras. Es un gusto para nosotros poder compartir la jornada del día de hoy, en la cual queremos recordar que el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra las mujeres establece que la violencia contra las mujeres constituye un grave obstáculo para el logro de la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres y para el disfrute por parte de las mujeres de todos sus derechos humanos y libertades fundamentales. Los actos de violencia por razón de género contra la mujer han sido catalogados como una forma de tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes por otros órganos de derechos humanos encargados de vigilar la aplicación de los tratados en este ámbito. La Recomendación General número 35 sobre la violencia por razones de género contra la mujer, que actualiza la Recomendación General número 19, señala que en muchos estados la legislación para hacer frente a la violencia por razones de género hacia las mujeres no existe, es insuficiente o no se aplica. En el Ecuador tenemos un paso adelantado. Entre el año 2017 y 2018 se aprobó una legislación en materia de prevención y erradicación de violencia contra las mujeres, que fue construida en un proceso conjunto con las organizaciones de mujeres, con el Estado y con las distintas funciones del mismo. La misma recomendación establece que en el mundo la implementación de este tipo de legislaciones puede verse afectada por la tradición, por la cultura o por una ideología fundamentalista que, entre otras, puede tener como consecuencia la reducción significativa de los presupuestos, lo que constituye debilitar la respuesta del Estado, que tiene responsabilidades frente a la problemática de la violencia contra las mujeres. Un importante avance que la ley nos brinda, la ley nuestra recientemente aprobada, es considerar al sujeto de derechos a las mujeres en toda su diversidad a lo largo de todo su ciclo de vida. Esto incluye las niñas, las mujeres indígenas, las mujeres afrodescendientes, montubias, las mujeres carentes de recursos económicos, de procedencia urbana, de procedencia rural, o con cualquier estado de salud, de discapacidad, sean mujeres lesbianas, bisexuales, transgéneros o intersexuales, y de cualquier condición migratoria, es decir, todas las mujeres. Ahora debemos hacer realidad esa legislación. Por esto es necesario que las instituciones, que existan herramientas, que tanto los directivos, el personal, operadores de justicia y la sociedad en general puedan integrar el enfoque de género para comprender el grado de dolor y de sufrimiento que experimentan las mujeres cuando viven violencia, porque nadie pide ser violentado, a nadie le gusta ser violentado y muchas veces esa violencia puede terminar en muerte, como lo señaló el doctor. ¿Qué necesitamos? Necesitamos que los procedimientos judiciales en causas relativas a denuncias de violencia contra las mujeres sean imparciales, sean justas y no se vean afectadas por estereotipos de género o por una interpretación discriminatoria de las disposiciones jurídicas. Se debe eliminar las aplicaciones de nociones preconcebidas y estereotipadas de lo que constituye la violencia por razones de género contra la mujer, porque esto afecta a los derechos de las mujeres en igualdad ante la ley, a un juicio, al juicio imparcial que tenemos, ¿no es cierto?, y a un recurso efectivo conforme lo establece la legislación nacional. Por esta razón, y dado que el Consejo de la Judicatura cuenta con una serie de herramientas ya desarrolladas, procesos en los cuales nos hemos involucrado de manera conjunta, pensamos que estos esfuerzos realizados no pueden quedar allí, tienen que ser puestos en práctica por parte de las instituciones que deben ser socializados, deben ser revisados y deben ser empleados por los operadores. Además, pensamos que el modelo de protocolo latinoamericano de investigación de las muertes violentas de mujeres por razones de género es un instrumento sumamente útil para el desarrollo de estándares nacionales que permitan eliminar contextos de impunidad en este tipo de casos.
Contaremos con la asistencia técnica especializada y con toda la experiencia de los operadores y de las operadoras de justicia de la ciudad de Quito para avanzar en esta adaptación del protocolo, de esta herramienta que les menciono, del protocolo que será adaptada a la legislación nacional. En varios países de la región ya se ha desarrollado este ejercicio liderados por los ministerios públicos, por lo que tenemos ya varias experiencias de las cuales nos alimentaremos. Entre ellas está la de Argentina, la de Brasil y recientemente la de México, Honduras, Guatemala, entre otros países. Adicionalmente, queremos dejar sentado que la generación de espacios de diálogo con la sociedad civil es fundamental para retroalimentar, observar e impulsar estos distintos elementos que se van desarrollando. De nuestra parte cuentan con todo nuestro apoyo y les agradecemos mucho por estar aquí. Muchas gracias. Agradecemos por su intervención. Presentación de reflexión sobre eliminación de patrones socioculturales de violencia contra las mujeres en la justicia, por parte de la doctora Sibel Martínez, vicepresidenta del Consejo de Protección de Derechos. Gracias. Muy buenas tardes, señoras, señores miembros de la mesa directiva, colegas, amigos y amigas todos y todas. 6 de cada 10 mujeres han experimentado algún tipo de violencia de género. 1 de cada 4 ha vivido violencia sexual. Aproximadamente el 70% de las personas agresoras fueron o son sus parejas. El 84,1% de las mujeres separadas o que están realizando procesos judiciales por la custodia de sus hijas e hijos han sido tratados de manera violenta. En Quito, el 91% de mujeres reportó haber enfrentado acoso y el 77% evita calles o esquinas en donde frecuentemente se reúnen varones. En Ecuador, el ECU 911 recibió 25.000 alertas de violencia contra mujeres entre el mes de enero y febrero del 2019. La Fiscalía General del Estado recibió más de 24.000 denuncias por violación entre agosto del 2014 y diciembre del 2018, de las cuales, según datos de la misma Fiscalía, el 75% se queda en la fase de investigación. Desde el 2014 a la fecha, 684 mujeres han sido asesinadas por razones de género. Menos del 50% de estos delitos recibieron una condena por femicidio, pues el 62% de los casos, las condenas son otras: asesinato, homicidio o incluso violación con muerte, por lo que la impunidad, a más de perpetuar el abuso, es un factor social de riesgo. El 66% de los femicidios registrados del 2016 al 2019 fueron clasificados como homicidios íntimos, es decir, han sido perpetrados por las parejas y exparejas sentimentales de las víctimas. Tenemos que forzarnos a poner un rostro a cada cifra, porque solo así podremos entender que la violencia que día a día enfrentamos las mujeres desde que somos niñas no es algo que acontezca a la distancia, fuera del radar de todos nosotros, fuera del radar del Estado, de la sociedad, de la familia. Estas cifras reflejan que nacer mujer en sociedades como la nuestra constituye un riesgo. En un país en el que ser mujer y víctima de violencia es una realidad naturalizada, es evidente que aún no podemos hablar de logros, de desarrollo, ni de bienestar, peor aún de una vida libre de violencia. La violencia contra las mujeres y las niñas no es únicamente una grave violación de derechos humanos que afecta a las víctimas, también tiene un gran impacto en el desarrollo de las sociedades, que al no poder minimizar o disminuir o contrarrestar estos actos, seguramente están destinados al fracaso colectivo. Cerrar los ojos frente a esta realidad no niega sus efectos devastadores. Hacerlo sería una falta grave, una negligencia social al no socorrer a una víctima en peligro. Les pido a las mujeres que están hoy aquí, en este auditorio, que recuerden si en algún momento en sus vidas sintieron aflicción de haber sido acosadas en las calles, si se han limitado de ponerse una blusa, un pantalón, una falda por miedo a llamar la atención demasiado, o si en algún momento se han sentido incómodas por comentarios o actitudes de sus compañeros, profesores o colegas, o si alguna vez la actitud de sus parejas les ha parecido violenta. Todas en algún momento hemos sido víctimas de algún tipo de violencia en nuestras vidas. Y si bien estas situaciones violentas no escalaron hasta el punto de quitarnos la vida, sí nos han quitado seguridad, comodidad y muchas veces nuestra libertad.
Sin embargo, hemos sido afortunadas, pues no somos de esas 11 mujeres que cada mes mueren víctimas de femicidio en el Ecuador, a quienes debimos socorrer, auxiliar y proteger. Las mujeres no las hemos tenido fácil. Aún seguimos peleando por nuestros derechos y los que poseemos los hemos obtenido a pulso, como resultado de nuestra lucha incansable, de nuestra permanente movilización social. Los problemas que estamos observando hoy no proceden únicamente por la falta de la aplicación de una ley, de una herramienta, un protocolo, o por la necesidad inminente de un sistema de protección que comporte un verdadero obstáculo para los agresores. Es más allá, está en nuestras mentes y en el trasfondo de una sociedad donde permanece fuertemente atrincherado un pensamiento de corte patriarcal, que nuestra lucha, la de las mujeres, ha conseguido arrinconar, pero no derrotar, porque para hacerlo requerimos del esfuerzo mancomunado de todos y de todas. De otra forma, no lograremos cambiar esos patrones socioculturales discriminatorios que terminan por subordinarnos desde que somos niñas. La violencia de género es un problema estructural que debe ser abordado integralmente. Todos debemos estar conscientes de esto. Ante la innegable realidad del rol de las y los operadores de justicia como garantes de derechos, y sabemos que es indispensable, en espacios como la justicia todavía es evidente que tenemos una deuda. Necesitamos que las y los operadores de justicia no cuestionen si la víctima estaba vestida de cierta manera, si tenía varias relaciones, si era o no buena madre por trabajar pocas o muchas horas. No. Necesitamos operadoras y operadores de justicia que en lugar de cuestionar actúen con conocimiento, con enfoque de derechos, que conozcan los enjambres de la violencia que enfrentamos, que nos ayuden a romper el círculo de la violencia. Necesitamos operadoras y operadores de justicia que sepan identificar y eliminar cualquier estereotipo, que despojen y se despojen de prejuicios, que sean capaces de cuestionar las relaciones de poder, que den una atención digna y no revictimizante, que procedan con empatía, no con simpatía. Es decir, que pongan y se pongan en el lugar de las víctimas y ejerzan su trabajo desde la ética del cuidado. Necesitamos sentencias que realmente reparen las vulneraciones de derechos, que sean más que una indemnización económica incobrable. Necesitamos operadores de justicia que no permitan la impunidad. Casos como los de Carolina Andrango y su madre Laurita, o de Génesis, un adolescente que pidió desesperadamente en el sistema apoyo porque su padrastro la violentaba y la vendía a un amigo y terminó en un psiquiátrico como una medida de protección. Son casos que nos obligan a nosotros y nos ha motivado a todos quienes estamos aquí presentes a ir más allá de una consternación generalizada, a buscar acciones para fortalecer la administración de justicia con perspectiva de género. Es por eso que hoy estamos aquí. Pues estamos convencidos que a través de la aplicación correcta del modelo de protocolo latinoamericano de investigación de muertes violentas, de la guía para administración de justicia con perspectiva de género y la herramienta de aplicación de estándares jurídicos sobre los derechos de las mujeres en las sentencias, vamos a incidir desde la sociedad civil, de la mano del Consejo de Protección de Derecho y fundamentalmente con la ayuda del Consejo de la Judicatura en este anhelo y necesidad urgente de una justicia con perspectiva de género. Nuestro compromiso continúa. Garantizar la protección integral de las niñas, niños y adolescentes es lo siguiente. Muchísimas gracias. Agradecemos por su intervención y a continuación, palabras de la señora vicealcaldesa Gisela Chalá, presidenta delegada del Consejo de Protección de Derechos. Muy buenas tardes, queridos compañeros de la mesa directiva, compañeras de lucha, compañeras que están aquí presentes. Voy a permitirme leer brevemente a quienes están hoy en la mesa directiva. Doctora María del Carmen Maldonado, presidenta del Consejo de la Judicatura. Doctora Solanda Goyes, directora nacional del acceso a los servicios de justicia del Consejo de la Judicatura. Abogado Hugo Javier Oliva, director provincial del Consejo de la Judicatura de Pichincha. Doctora Alejandra Guerrón, delegada de ONU Mujeres Ecuador. Doctora Sibel Martínez, vicepresidenta del Consejo de Protección de Derechos.
compañera doctora Verónica Moya, secretaria ejecutiva del Consejo de Protección de Derechos, directores provinciales del Consejo de la Judicatura, juezas y jueces de unidades judiciales, penales y violencia contra la mujer y la familia, fiscales y defensores de Pichincha, representantes de la Secretaría de Derechos Humanos, representantes del Ministerio de Inclusión Económica Social MIES, representantes del Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional, representantes del Consejo Nacional de Género, representantes del Consejo Consultivo de Mujeres, representantes de universidades de Derecho y Jurisprudencia de Quito, abogados en libre ejercicio, público en general. Muchísimas gracias por esta invitación, que sin duda para mí es un acto simbólico. Venir a estar aquí. No ha sido fácil llegar a esta vicealcaldía, pero tampoco venir a hablar de estos derechos y mi presencia aquí, más que dar un discurso que pudiera desarrollar muchos aplausos y quizás muchas más aciertos, vengo aquí a hacer un homenaje a aquellas mujeres que ya no están y de las cuales hoy nosotros estamos motivadas a seguir luchando. También venimos a provocar que estas palabras no sean una más, sino que ojalá pudiéramos sensibilizarnos ante lo que está sucediendo. Cada día en el Ecuador, las cifras de violencia contra las mujeres aumentan, sin que el Estado y los organismos respectivos puedan asumir en su totalidad la responsabilidad de luchar de forma contundente contra este fenómeno de gruesas raíces sociales. Lamentablemente se ha naturalizado por la acción de la modernidad capitalista, constituyéndose en uno de los principales elementos que sostienen la desigualdad de nuestra sociedad. Sí, señores, sí, señoras, de eso vamos a hablar, de las desigualdades, porque para eso estamos, para problematizar y evidenciar en lo que nos hace falta poder seguir enmendando. Cuando hablo del Estado, lo entiendo desde la perspectiva histórica, como una de las estructuras que la antigua sociedad construyó fundamentalmente gracias al desarrollo del patriarcado, por allá hace más de 10.000 años en el Neolítico. El patriarcado nació cuando los hombres desplazaron a las mujeres de la centralidad comunitaria que éstas representaban, apropiándose del excedente económico, apareciendo en formas de dominación y opresión que se extendieron de una sociedad entera. De esta forma, la racionalidad de la guerra, la violencia, la violación, se constituyeron en paradigmas que dieron forma a las sociedades antiguas, construyendo un sentido común que hasta el día de hoy nos ha reducido a las mujeres y a los cuerpos feminizados a la opresión y a la dominación absoluta. Esto de manera general, pero también ha pasado en aquellos donde el capitalismo, donde aquella sociedad en su construcción absoluta cosificó a las mujeres negras, las puso como simplemente mano de obra, y a las mujeres indígenas la misma historia. Ya en la época moderna, el Estado y el patriarcado encontraron en el capitalismo su aliado y cómplice en esta guerra contra lo femenino a la escala planetaria. No hacen falta grandes abstracciones teóricas para saber que este fenómeno, cuyas violencias la vivimos día a día, nos enfrentan a una maquinaria civilizatoria que se nutre de la fuerza del trabajo que reproducimos, cuidamos y alimentamos, sin ningún tipo de reconocimiento, en especial para aquellas mujeres que provenimos de los sectores populares de pueblos y nacionalidades. Hasta hace poco, el Estado, debido fundamentalmente a la organización de los sectores populares y en especial al protagonismo de las mujeres, de esas mujeres compañeras de lucha, casi siempre olvidado por la historia, invisibilizado por la historia, comenzó a tratar este tema de las violencias de las que hoy seguimos siendo víctimas. Sin embargo, su esencial patriarcal, su notorio carácter de clase, su construcción masculina blanco-mestiza, su ideología de religión católica, étnica y de herencia colonial no ha permitido hasta estos días ir más allá de estrechos márgenes, funcionando como un freno para el desarrollo de los derechos de las mujeres y el combate a todas las violencias y las formas de discriminación y todas las formas de intolerancia. De esta forma, nos salta la siguiente interrogante, y para eso estamos aquí en este pilotaje, en el lanzamiento del pilotaje de instrumentos jurídicos para una justicia con perspectiva de género. ¿Cómo la institucionalidad,
constituida sobre las columnas del patriarcado, ¿puede luchar efectivamente contra la violencia de género? ¿Cómo una justicia masculinizada que revictimiza a las víctimas constantemente sobre pretexto de procesos legales establecidos, cuyas largas pueden incluso terminar con la vida de víctimas, pueden aportar en este sentido? Creo que a eso hemos venido para reflexionar. Cómo esta justicia, cómo esta institucionalidad que todavía sigue teniendo como premisa fundacional étnicamente lo blanco mestizo, sigue discriminando a las mujeres de pueblos y nacionalidades o lo sigue tomando como entes y seres extraños. Creemos que esta es una oportunidad no solo para realizar un pilotaje de instrumentos jurídicos, para una justicia de perspectiva de género, sino también para profundizar en el debate en torno a la justicia y los procedimientos legales. Porque la eliminación de patrones socioculturales de violencia, de género, no solo para las mujeres, en una sola clasificación, sino para las mujeres diversas. Partiendo de las actividades que desempeñan las y los operadores de la justicia en la provincia de Pichincha, no contribuirán a una mejor atención y a la respuesta a las víctimas de violencia en el ámbito judicial, si es que no se discute el carácter patriarcal, racista y clasista de la justicia en la sociedad capitalista contemporánea. Estamos seguras que los juristas, técnicos y miembros de la sociedad civil que participarán en este pilotaje y cuyos resultados veremos en el próximo año, bien harán en llevar a la práctica los instrumentos generados por ONU Mujeres, que estarán a la capacidad de problematizarlos y también hacerlos suyos con el objetivo de mejorar los procedimientos, es decir, hacerlos más efectivos. Por lo fundamental, vuelvo y repito, es problematizar la estructura misma del sistema, pues no se trata solamente, tal como manda la racionalidad de la producción capitalista, de ser eficientes y rápidos en el tratamiento de los casos de violencia de género, sino también de atacar el problema estructural que vive su naturalización. Por lo tanto, invito a feminizar la justicia, a humanizar la justicia, a darle el sentido femenino, a volver a darle el sentido humano, a desarrollar la sensibilidad para comprender el problema más allá de lo procedimental y estrictamente técnico, a mirar que tanto el patriarcado y el capitalismo, incluso los aparatos del Estado y los gobiernos autónomos descentralizados en los cuales nos encontramos peleando contra la violencia de género, forman parte de un gran engranaje que debe empezar desmontando desde todas las direcciones hacia la constitución de una sociedad donde el fin de la violencia de género signifique el fin de las otras formas de violencia, que vivimos no solo las mujeres y los cuerpos feminizados, sino toda la sociedad. Esperamos y estamos con total confianza de que este pilotaje podrá abrir el camino a discutir esta tarea histórica. La última invitación es a desnaturalizar las prácticas machistas, racistas, sexistas y todas esas formas que racionalizan y justifican la exclusión. Es momento de construir protocolos, pero no solo para el procedimiento. Es momento de construir protocolos en nuestras mentes, en nuestros corazones y en nuestras vidas para evitar esa revictimización y la humillación de quienes buscan justicia. Muchísimas gracias. Agradecemos por su intervención. El pilotaje de instrumentos jurídicos para una justicia con perspectiva de género está dirigido a jueces en materia de violencia, penales y multicompetentes, fiscales de género, defensores públicos y miembros de organizaciones sociales civiles que litigan en casos de violencia de género. En este momento invito a la magíster Verónica Moya, secretaria ejecutiva del Consejo de Protección de Derechos, quien expondrá la metodología del pilotaje de instrumentos jurídicos para una justicia de perspectiva de género. Por favor, este está actualizado para que les pueda nombrar. Gracias. Estimadas autoridades de la mesa directiva, estimadas autoridades de las diferentes instituciones públicas garantes de derechos que se encuentran aquí, estimadas señoras y señores operadores de justicia, estimados representantes de la sociedad civil. Antes de pasar a presentar de manera técnica en qué va a consistir este proceso, quiero agradecer y hacer público mi congratulación
por haber logrado este acuerdo entre el Consejo de Protección de Derechos, el Consejo de la Judicatura y el apoyo de ONU Mujeres para no solamente reflexionar o abocar a un trabajo más humano, más técnico en los temas de administración de justicia con enfoque de género, sino también para partir con unos instrumentos concretos, unos instrumentos prácticos que ayudarán precisamente a quienes están a cargo de operar la justicia a contar con estos instrumentos y a lograr hacer este trabajo tan complejo, tan delicado y tan necesario con esta visión de género. Así es que de manera rápida voy a presentar lo que sería esta etapa de pilotaje de instrumentos jurídicos para una justicia con perspectiva de género. Bueno, como antecedentes les contaré que el Consejo de Protección de Derechos es un organismo paritario integrado por representantes del Estado y de la sociedad civil que tiene por objetivo trabajar por la protección de derechos de los ciudadanos y las ciudadanas en el Distrito Metropolitano de Quito, particularmente de aquellos que se encuentran en situación de vulnerabilidad, riesgo o que pertenecen a los grupos de atención prioritaria definidos en la Constitución. La Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura de Pichincha es precisamente parte de este Consejo de Protección de Derechos y a eso se debe también este trabajo arduo que venimos realizando desde hace algún tiempo en este y en otros temas similares. Bueno, en enero del 2019 este Pleno del Consejo de Protección de Derechos resolvió la creación de una comisión ocasional que se encargue de analizar todo lo que circula alrededor de la violencia de género y en este espacio pues se vio la necesidad de fortalecer el acceso a la justicia, las investigaciones y los procesos judiciales especializados en violencia de género a través de la implementación de los siguientes documentos que en su momento fueron elaborados con la asistencia técnica de ONU Mujeres y que ya la delegada lo mencionó en su intervención. Los instrumentos a ser aplicados en esta fase son el modelo de protocolo de investigación de las muertes violentas de mujeres por razones de género, principalmente el femicidio y el feminicidio, la herramienta de aplicación de estándares jurídicos sobre los derechos de las mujeres en las sentencias y la guía para administración de justicia con perspectiva de género. La siguiente, por favor. ¿Qué características tienen estos instrumentos? El modelo de protocolo de investigación de las muertes violentas de mujeres por razones de género tiene las siguientes características. Primero, es un documento práctico basado en estándares internacionales y regionales de derechos humanos, cuya aplicación incide en el fortalecimiento de las investigaciones penales y apoya la capacidad de los estados para sancionar las muertes violentas de mujeres por razones de género. Proporciona orientaciones generales y líneas de actuación para mejorar la práctica de los operadores y operadoras de justicia y cualquier persona que participe en la investigación y en el proceso judicial. Promueve la incorporación de la perspectiva de género y brinda herramientas prácticas para garantizar los derechos de las víctimas, sobrevivientes y familiares como víctimas indirectas. Además, es de gran utilidad, especialmente para fiscales, expertos y expertas forenses, juezas y jueces y en general para las personas que intervienen en la escena del crimen, investigación y en el propio proceso judicial. Finalmente, cabe señalar que fue realizado con una proyección regional, pero puede ser adaptado a la realidad de cada país y así incorporar la perspectiva de género en la investigación y persecución de los femicidios. Es decir, esta primera fase también permitirá que estos instrumentos sean adaptados a la realidad de nuestro país, a todo lo que sucede alrededor de un femicidio, de una muerte violenta y de las víctimas secundarias que requieren una reparación frente a esas violencias de género. El siguiente instrumento es la Guía para Administración de Justicia con Perspectiva de Género. Tiene como objetivo brindar lineamientos prácticos a operadores y operadoras de justicia para incorporar la perspectiva de género en sus actuaciones. Además, analiza los conceptos de roles de género y su impacto en la discriminación contra las mujeres. Explica por qué la incorporación de la perspectiva de género es necesaria para derribar barreras estructurales de acceso a la justicia, para cumplir con las obligaciones internacionales, para desmontar los estereotipos que provocan la desigualdad, amenazan o vulneran derechos,
para ampliar la comprensión del contexto en el que se desenvuelven las mujeres y para considerar otras características biológicas y sociales que dificultan el acceso a la justicia. Respecto a la herramienta para la aplicación de estándares jurídicos sobre los derechos de las mujeres en las sentencias, es una publicación dirigida a jueces y juezas destinada a reforzar y asegurar la adecuada aplicación en las sentencias de los estándares sobre los derechos de las mujeres. Compila principalmente los estándares contenidos en la Recomendación General 19 del Comité de la CEDAW y de la Convención Berén do Pará. Ilustra la aplicación de cada estándar con buenas prácticas de otros países de la región y sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Propone la aplicación de la subsunción entre los estándares sobre los derechos de las mujeres, el contexto y los hechos de cada caso, y permite que las juezas y jueces evalúen sus sentencias y conozcan el nivel de la aplicación de dichos estándares. ¿Cuáles son los objetivos de este pilotaje? Validar estos instrumentos que se han señalado y proceder a su aplicación a fin de incidir en la eliminación de patrones socioculturales de violencia de género contra las mujeres desde las actividades que desempeñan los y las operadoras de justicia en la provincia de Pichincha. Contribuir a mejorar la atención y respuesta a las víctimas de violencia en el ámbito judicial. ¿Cuál va a ser la metodología de trabajo? Brevemente contarles que tiene dos fases sumamente importantes. La fase 1, que es la activación y el trabajo de grupos de estudio, y la fase 2, la adaptación y pilotaje de dichos instrumentos. En la fase 1, los grupos de estudios estarán integrados por 8 personas, es decir, 3 jueces o juezas, 3 fiscales, un defensor público, un miembro de sociedad civil, quienes analizarán los 3 documentos. Reuniones se activarán desde octubre y noviembre. Habrá un equipo facilitador a cargo de la interacción entre los miembros del grupo a fin de generar análisis y debates sobre el contenido de los documentos, así como recomendaciones para su aplicación en la práctica. De igual manera, el equipo facilitador coordinará la logística y la organización del trabajo grupal. El proceso de estudio iniciará con un análisis y sensibilización sobre los efectos de la violencia de género en las víctimas y en la sociedad. Se diseñarán guías de estudio para facilitar a los participantes una lectura más dinámica con énfasis en el análisis deductivo. Este trabajo tendrá una carga aproximada de 7 horas semanales, adicional a las 20 horas presenciales que están previstas para esta fase. Al concluir este estudio, se continuará con una fase de adaptación y pilotaje de aplicación de los instrumentos en la provincia de Pichincha. Esto corresponde a la fase 2, es decir, la de adaptación y pilotaje. Durante los meses de noviembre, diciembre y enero del 2020, se realizará un proceso de adaptación del modelo de protocolo latinoamericano de investigación de las muertes violentas de mujeres por razones de género, aplicable en Ecuador, con la asistencia técnica de ONU Mujeres y un equipo compuesto por 2 jueces o juezas, 2 fiscales y un defensor público, quienes tienen que haber participado previamente en los grupos de estudio. Cuando el proceso de adaptación del modelo de protocolo finalice, se elaborará un documento físico y digital a ser difundido en la provincia de Pichincha para el uso de los operadores de justicia que tengan competencia en materia de violencia contra las mujeres. Para esta fase se contará con la asistencia técnica de ONU Mujeres. Y a partir del mes de febrero del 2020, las y los participantes, es decir, operadores y operadoras de justicia de los grupos de estudio realizados, deberán empezar a aplicar el protocolo adoptado. En cuanto a la guía y la herramienta, se propone que de octubre a diciembre del año 2019, las y los participantes del grupo de estudio apliquen los instrumentos en las investigaciones, en los procesos judiciales y en las resoluciones de violencia contra las mujeres. En el mes de febrero del 2020 se creará una mesa técnica para analizar los casos en los que se haya aplicado la guía y la herramienta. Este espacio estará coordinado por la Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura y el Consejo de Protección de Derechos del Distrito Metropolitano de Quito, y tiene como objetivo conocer el impacto de la implementación de los instrumentos en las investigaciones y resoluciones adoptadas por los y las operadores de justicia.
En definitiva, esperamos que estas herramientas se constituyan en instrumentos que permitan fortalecer el sistema de justicia para garantizar los derechos de las víctimas de violencia. Nosotros estaremos junto con el Consejo de la Judicatura y ONU Mujeres acompañando este proceso, de modo que cualquier tipo de inquietud adicional que pueda quedar en este momento será resuelta en su momento pertinente en el transcurso de esta propuesta de validación de dichos instrumentos para su posterior aplicación. Muchas gracias por la atención. Gracias por su intervención. En este momento, el doctor Hugo Javier Oliva, director provincial de la Judicatura de Pichincha, hará la entrega de certificados de reconocimiento por el compromiso con los nuevos escenarios de reivindicación de los derechos de las víctimas de género y su reparación integral. Pido, por favor, dirigirse al escenario a la doctora Alejandra Guerrón, delegada de ONU Mujeres Ecuador. También solicito dirigirse al escenario a la doctora Sibel Martínez, vicepresidenta del Consejo de Protección de Derechos. Doctora, por favor. Ajá, al escenario. Adelante. Por supuesto, para las fotos. Muchas gracias. También pedimos dirigirse al escenario a la señora vicealcaldesa Gisela Chalá, presidenta delegada del Consejo de Protección de Derechos. Sí, está bien. El doctor Oliva a todas ellas. Él ya tiene los certificados, les está entregando. Ajá. Y por último, la doctora Verónica Moya, secretaria ejecutiva del Consejo de Protección de Derechos. No, esos acá en cambio va a entregar Gisela Chalá. ¿Le pedimos? Está bien. Ajá. O el doctor Moreno, porque la doctora va a dar las palabras de cierre. Fue el doctor Moreno. Ya, son 1, 2, 3, 4. Eso. Bueno, muchas gracias. Pueden tomar asiento. De igual manera pedimos... doctor. Disculpe, ahí está. Bueno, la doctora y el doctor Moreno, los dos. De igual manera pedimos acercarse al escenario a la señora doctora María del Carmen Maldonado, sí, presidenta del Consejo de la Judicatura, y el doctor Jorge Moreno, vocal del Consejo de la Judicatura, por favor, para que hagan la entrega de los presentes certificados al doctor Hugo Javier Oliva. Por favor, doctora, muchas gracias. Diga, por favor, también a la doctora Solanda Goyes, muchas gracias. Se lleva un premio. Permítame, doctora. Esto no, porque la provincia ya es suficiente, nada Ya, más. está bien. Ajá, al doctor. Siga, doctor, muchas gracias. ¿Para quién? No, le va a entregar solo un director provincial. Parece bien. Ajá. Pero mañana me nombro. Doctora Alejandra Guerrero. 5, 6. Doctora, muchas gracias por las palabras de cierre, si nos colaboran. Y bueno, en este momento vamos a contar con las palabras del cierre del evento de la señora doctora María del Carmen Maldonado, quien dará sus palabras. Por favor, diríjase, doctora. Muchas gracias. Buenas tardes con todas y con todos. Agradezco la presencia aquí. Su presencia motiva a la institución a continuar en nuestra lucha. ¿Qué lucha? Bueno, son varias, contenidas en nuestros 4 ejes de acción. La primera, sin duda, como ustedes saben, la lucha contra la corrupción. Sin embargo, muy importante, nuestro 4.º eje de acción, el fortalecimiento de los mecanismos de investigación y sanción en casos de violencia sexual contra niñas, niños, adolescentes y mujeres. Nuestros niños nos importan, nuestras niñas nos importan, nuestras adolescentes, nuestras mujeres, porque solamente cuando logremos comprender que juntos construimos un conglomerado social,
entonces podremos avanzar como sociedad. No podremos hacerlo si es que continúan las diferencias, las distorsiones, las discriminaciones por razones de género o por razones de edad. No podemos avanzar como sociedad. No existirá plan, programa, proyecto o pilotaje alguno que nos permita avanzar si es que no tenemos la conciencia plena, cabal, absoluta, para destruir los parámetros socioculturales que nos llevan a la imposición del machismo por sobre la racionalidad que significa el respeto al pensamiento, a la persona, al cuerpo, a las emociones y a los sentimientos de la mujer. No podremos avanzar tampoco como sociedad y no existirán números, acciones, planes que nos sostengan si es que no entendemos que la familia es desde donde se construye este conglomerado, que es en la familia donde se establecen los cánones axiológicos que permiten avanzar a una sociedad, que es en la familia, en cualquiera de sus construcciones, formas y concepciones, las que nos permiten solamente establecer las líneas de respeto mutuo para luego poder saber y establecer las líneas de respeto social. Entonces agradecemos aquí la presencia suya porque nos permite en este día especial conmemorar aquellos actos que el Estado emprenda para favorecer el establecimiento de una sociedad equitativa a través del respeto a la mujer y a la niña. No existirá forma entonces de conmemorar un día, un 8 de marzo o cualquier otro día de estos catalogados para celebraciones especiales por la Organización de las Naciones Unidas, si es que no empezamos a mirar cada día como un nuevo reto para el rompimiento de estos obstáculos que nos permitan de una vez por todas disminuir las cifras de agresiones y violencias contra la mujer. Agradezco aquí la presencia entonces de ONU Mujeres, agradezco la presencia de todas las mujeres que nos acompañan en la mesa directiva y también del vocal Jorge Moreno Llanes, a quien el Pleno del organismo ha encargado justamente el seguimiento del cuarto eje al que ya me he referido, a través también del seguimiento de las acciones de nuestra Dirección Nacional de Acceso a la Justicia. Se agradece también la presencia y la organización del evento y sobre todo la iniciativa del mismo al doctor Javier Oliva Lalama, director provincial de Pichincha. Y agradecemos también la presencia de nuestros directores provinciales que se han convocado hoy. La presencia de los hombres en este debate y en esta discusión nos llena de esperanza, porque nos hace ver que el debate no solamente comprende a las mujeres, sino también a la sociedad en su conjunto, concepción a la que me he referido. Entender la problemática en conjunto nos hará encontrar soluciones en conjunto. Y felicito también y agradezco la presencia aquí de organizaciones sociales, Casa Matilde, Alas de Colibrí, 10 consejos consultivos de derechos, Red de Prevención de la Violencia Intrafamiliar, Red MENA 2, Red Antitrata, Red Centro Histórico, La Forestal, de Atención a Niñez en Calle, Mayancuna, Eugenio Espejo, La Mariscal, Valle de los Chillos, Valle de Tumbaco, Lucha de los Pobres, Convivencia, CIP, Calderón, Red de Redes, Esquel, Red de Discapacidades, Observatorio Ciudadano de Violencias contra la Mujer de Quito. Sin duda esto demuestra que el debate nos alcanza a todos, cada uno de nosotros tenemos compromiso en este reto de disminuir las cifras que nos aquejan. Por eso es que con este motivo cabe indicar a Carolina, a Evelyn, a Marta, a María,
a todas las que nos faltan aquí, a todas las que no están o están ausentes, sumidas en el dolor que provocó una violencia, una agresión, un maltrato. Y en nombre de ellas estamos aquí. Y en nombre de ellas estamos trabajando cada día. Y en nombre de ellas queremos hoy sellar un compromiso de continuar en nuestra lucha que no responde solo al Estado, que no es solamente de los gobiernos seccionales autónomos o solamente de las organizaciones sociales. Es un debate, es un compromiso, es una problemática que nos atañe a todos y a todas. En el Ecuador, es uno de los países de América Latina y el Caribe que ha tipificado el femicidio como un delito contra la vida y que avanza en el desarrollo y en la implementación de mecanismos expeditos de atención a las víctimas de violencia basadas en género. Iniciamos este programa que busca mejorar desde la Dirección Provincial de Pichincha positivamente la normativa que aborde como eje transversal en las políticas públicas este enfoque. El Consejo de la Judicatura, sin duda, trabaja para que los índices de femicidio y violencia contra la mujer no continúen incrementándose en cuanto a nuestra esfera de competencia comprende. El artículo 178 de nuestra Constitución establece cuál es la composición de la función judicial. Y nuestra función judicial es un sistema. Y el Consejo de la Judicatura es el máximo órgano de gobierno, administración, vigilancia y disciplina de este gran sistema conformado por órganos autónomos como la Fiscalía General del Estado, como la Defensoría Pública y también por órganos jurisdiccionales como la Corte Nacional de Justicia, cortes provinciales, juzgados, tribunales y jueces de paz. Nuestro gran sistema de la función judicial abarca también otros órganos auxiliares como notarios. Sin embargo, tenemos y estamos conscientes de que hay que funcionar como un sistema, como así lo dispone la Constitución de la República. Y este sistema es el que ha buscado que en lo que va del año hayamos creado 14 equipos jurisdiccionales integrados por jueces, ayudantes judiciales y secretarios. Hemos creado también en 21 provincias 40 equipos técnicos conformados por 35 médicos, por 35 trabajadores sociales y 23 ayudantes de primera acogida. A través de la Escuela de la Función Judicial estamos implementando, y lo hemos hecho también ya en ejecución, permanente capacitación para nuestros servidores y operadores de justicia. Esto dentro de nuestro segundo eje de acción, el fortalecimiento institucional a través de la capacitación. En el país ya existen 30 unidades judiciales especializadas en la lucha contra la violencia contra la mujer. 94 jueces atienden en 35 cantones. También existen 8 unidades judiciales penales con 29 administradores de justicia que cubren 17 cantones más. Están 134 unidades judiciales multicompetentes con 235 jueces que cubren 168 cantones. Y asimismo existen 55 médicos, 85 psicólogos y 85 trabajadores sociales. Tenemos un plan de optimización y fortalecimiento de unidades judiciales. Esto además en razón de que el Consejo de la Judicatura tiene su absoluta determinación para implementar la ley de prevención y erradicación de la violencia contra la mujer. Para garantizar la atención de estos casos se contemplan 65 remodelaciones en 58 cantones a nivel nacional. Se han priorizado el conocimiento de los casos disciplinarios. Esto es importante también, relacionados con procesos de violencia. Como ustedes saben, el área fundamental de acción, además de la creación de unidades, de la dotación del personal y la infraestructura, también tenemos el control disciplinario.
y en el Pleno del Consejo de la Judicatura hemos priorizado el conocimiento de los casos relacionados con violencia contra la mujer, niños y adolescentes. Tal es así que cuando conocimos acerca de la denuncia presentada por Evelyn, el Consejo de la Judicatura decidió y votó por unanimidad por la remoción de un juez de la Corte Provincial de Pichincha, que al conocer la apelación para resolver la sustitución de la medida cautelar en caso de un, a ese momento, presunto violador, simuló la agresión sacando un arma blanca. Y en esta simulación ante la víctima se recreó para ella de manera absolutamente traumática el evento que había vivido, siendo luego parte de una violación sistemática. Este juez fue destituido y hemos recibido varias amenazas. Amenazas que, según lo que indica, tienen que ver con estas autoridades del Consejo de la Judicatura. Pero no nos amedrentan sus amenazas, porque aquí, en calidad de primera presidenta mujer del Consejo de la Judicatura, estoy para luchar por estas causas, con el apoyo, por supuesto, de nuestros compañeros vocales. El día de mañana tendrá lugar esta audiencia dentro de la demanda que ha puesto este juez en contra de las autoridades del Consejo de la Judicatura. Vamos a estar vigilantes de lo que sucede el día de mañana, respetuosos del principio de independencia judicial, pero conscientes además de la necesidad que tiene esta sociedad de sancionar estos casos, que no los vamos a tolerar. Así también, el Consejo de la Judicatura destituyó a un fiscal provincial acusado a ese momento de presunta violación a una mujer con discapacidad, hoy sentenciado. Así también, varios casos similares son para este Consejo de la Judicatura prioridad, y así los hemos venido tratando. En enero de 2019 se creó la Comisión Ocasional de Violencia de Género por iniciativa del Consejo de Protección de Derechos y de la Judicatura de Pichincha. Se propone, un modelo de gestión de protocolo de investigación para muertes violentas. Se establece una herramienta de aplicación de estándares de los derechos de las mujeres en las sentencias y se crea una guía para la administración de justicia con perspectiva de género. Con estos aportes, con el trabajo mancomunado de todos, con la decisión de las autoridades, como lo hemos demostrado, lo demostramos hoy y lo seguiremos demostrando, estamos sin duda cumpliendo con el eslogan del Consejo de la Judicatura 2019. Estamos construyendo justicia para la paz social. Buenas tardes. Agradecemos, doctora, por su intervención. Estimadas autoridades y público presente, les invitamos a formar parte del compromiso simbólico para una justicia con perspectiva de género. En este momento, les pedimos a las autoridades acercarse al mural Mi Compromiso contra la Violencia para contar con su valiosa firma. Sí. Ajá. Porque me nombraron a mí varias veces, yo soy Solanda Reyes, estando presente en el proceso. ¿Sabe qué? El problema fue que cuando nos dijeron que venían ya estaban colocándose las carpetas, a pesar de que les pusimos aquí la
Pero espérate. De igual manera, invitamos a todos los presentes a adherirse a este compromiso que aporta significativamente un verdadero cambio en la cultura de género. No, ya nada más, ajá. Sí. No me puedo mover de aquí, pero la doctora Goyes estaba molesta porque nos dijeron que no venía el doctor Moreno, que venía ella, y en cada momento le nombraban a ella, a pesar de que aquí les dejé y les decía que estaban los vocativos actualizados, pero le nombraban porque traían su carpeta y le nombraban. Entonces me dice que hablemos con el doctor Moreno, que le va a preguntar si hablamos, y le dijimos que nos habían dicho que él no venía y que por eso hubo la confusión. Y así, te juro, porque le digo, ese momento no puede ser, no sé en qué momento usted se desocupa y le va a decir él, y yo le voy a preguntar al doctor si le dijo o no le dijo. Sí, es